relaciones métricas. Bueno, en estas relaciones métricas, relaciones quiere decir que va a haber una relación entre las medidas de algunos elementos en un triángulo. Primero vamos a ver en los triángulos rectángulos, después en los triángulos oblicuángulos. Oblicuángulo quiere decir que puede ser, son tres tipos de triángulos: triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo. Si no es rectángulo, se llama acutángulo o obtusángulo, que se llaman oblicuángulos, porque son oblicuos, no hay perpendicular. Muy bien, y después las relaciones métricas con los elementos en la circunferencia. Primero en el triángulo rectángulo. Dibujamos un triángulo rectángulo y vemos todo lo que se conoce ahí, las líneas. Eso se llama altura relativa a la hipotenusa, AB, BC, catetos y AC la hipotenusa. ¿Me va? Así. A y C, catetos, B la hipotenusa, y el H se llama altura relativa a la hipotenusa. Pero cuando se traza la altura, cae sobre el lado AC, determina dos segmentos. Esos segmentos se llaman proyecciones de los catetos. M es la proyección del cateto C y N es la proyección del cateto A. Estamos poniendo ahí los nombres, ¿no se ve? O sea, para ustedes lo que tienen que reconocer solamente esos segmentos, ¿ve? ¿Qué nombre tiene? Ya saben que A y C se llama cateto porque en trigonometría, las razones trigonométricas lo definen en el triángulo rectángulo, ¿no? Y después tienen también que el N se llama proyección del cateto A. ¿Qué significa proyección? Intuitivamente es lo siguiente. Imagínate que acá usted pones una luz, ¿ve? Al mediodía, por ejemplo. La sombra de este cateto C, así ves, va proyectándose, cada punto va proyectándose. La sombra de C es este verdecito que está acá. Y la sombra de A es el N, que está de moradito. Eso es proyección. También algunos textos lo llaman proyección ortogonal. Porque ¿qué cosa es una proyección? Acá lo puedo aclarar de repente, ¿ve? Yo tengo una recta sobre algo, tiene que ser, tú proyectas sobre algo, pues, ¿no les parece? Tienes un punto. La proyección de un punto sobre la recta, simplemente tú del punto trazas la perpendicular. El pie de esta perpendicular, este punto se llama proyección del punto P. O sea, la proyección de un punto sobre una recta es otro punto, que es el pie de la perpendicular. Ahora, si yo tuviese un segmento, ¿cómo veo la proyección de este segmento? Entonces, cada punto lo proyecto sobre la recta. Entonces, esto baja perpendicularmente, así, y todos los puntos van bajando así, ¿ves? 90 grados y proyecto el último, ¿ves? Entonces, este es el A' y este es B'. Entonces, la proyección es esto de acá. Esa es la proyección. Es como si acá pusiese la luz, esa es la sombra. Pero, ¿qué pasaría si tú tienes que el segmento está pegado así, ¿ves? Aquí está el A, aquí está el B. Proyectas el A sobre la recta, es este mismo punto. Es el mismo. Y así vas proyectando cada punto, es como si la sombra. Solamente proyectas el último, ¿ves? Sería así. Y la proyección entonces de un segmento, en ese caso es un cateto, ¿ves? Esta es la proyección del segmento AB. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, acá la proyección de esto, es este verde que es el cateto, ¿ves? Esa es la proyección. Pero esto de acá también es un cateto. ¿Por qué? Porque tú trazas una paralela. Este es el mismo que esto, ¿ves? Esa es la proyección, salvo que sea un punto o sea una recta vertical, ¿no? Ahí se llama proyección intuitivamente, entonces quedamos que es como la sombra, para que lo reconozca de cualquier forma, ¿no?
No necesariamente la figura puede estar así. El triángulo podría ser también así. Lo único que tienes que darte cuenta que es, ¿ve? Si aquí está 90, de aquí tiene que salir la perpendicular, se llama altura relativa a la hipotenusa. Ya está. Si este cateto es A, este cateto es B, esta es la proyección de A y esta es la proyección de B. ¿Así? En la práctica, eso es lo que tienen que identificar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? ¿Qué relación hay entre esos segmentos que aparecen ahí? ¿Ve? Obviamente las medidas, ¿no? Y eso viene como teorema. El primero es que cada cateto, este cateto es media proporcional entre su proyección y la hipotenusa. ¿No? En aritmética se habla así, pero en geometría simplemente decimos que este cateto al cuadrado es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa. Así, ¿me va? Está la hipotenusa, ahí está, el cateto al cuadrado igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa. Análogamente el otro cateto, ahí está su proyección de A, ese es el cateto, al cuadrado es igual a la proyección multiplicado por su hipotenusa, ¿no? O la hipotenusa por la proyección, que es lo mismo. Esa es la primera relación métrica cuando refiere a los catetos. Ahora, si tú sumas el c cuadrado con el a cuadrado, factorizas el b, te va a dar b cuadrado. Y ese es el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se dice así en un lenguaje simple, por abuso del lenguaje, pero en realidad debe entenderse que se trata de las medidas. Solamente con números se trabaja así, ¿no? Uno entiende en lenguaje así, pues sumo los cuadrados de los catetos, pero los catetos son segmentos. Para no decir de las medidas, todos, el lenguaje simple se dice así, pues no les parece. Entendiéndose que esos son números. Es el teorema de Pitágoras. Otro. Cuando tú multiplicas los catetos, multiplico el cateto A por el cateto C, es lo mismo que multiplicar la hipotenusa por su altura relativa a ella. Ahí va. Producto de catetos igual hipotenusa por su altura. Van tres. Hay otro que relaciona la altura con esos segmentos M y N. Esa altura al cuadrado es el producto de M por N. ¿Y va? Altura al cuadrado es M por N. Y hay una última que es parecido al teorema de Pitágoras, pero ya no con la hipotenusa, sino con su altura, pero invertido. La inversa de la altura relativa a la hipotenusa al cuadrado es la suma de los inversos de los cuadrados de los catetos. Es así. Se enuncia ese teorema de esa manera, entendiéndose que es la medida. Es parecido a Pitágoras, a cuadrado más c cuadrado, pero invertido, ¿no? Pero la altura al cuadrado invertido. Esas son las relaciones métricas. Y eso es lo que hay que recordar en los problemas. Bueno, el teorema de Pitágoras sí es más usado, ¿no? Nosotros vamos a enunciar el teorema de Euclides más adelante. ¿Qué cosas Euclides se refiere para triángulos no rectángulos? Pero si el triángulo no es no rectángulo, tú le traes a la altura y ya está Pitágoras. Entonces también en los textos de secundaria lo llaman como la generalización del teorema de Pitágoras. Eso se demuestra con el teorema de Pitágoras, por lo tanto, todos los problemas salen sin esa relación, solamente sale con Pitágoras. Ya, pero como vamos a dar esa teoría, lo voy a poner así.
Pero al menos yo lo hago los problemas sin usar eso. Bueno, vamos empezando con esto, entonces lo vemos más adelante. Primero vamos a trabajar con estas relaciones en el triángulo rectángulo. Ya repito entonces, los catetos al cuadrado es su proyección por la hipotenusa. Producto de catetos, hipotenusa por su altura. Altura al cuadrado igual al producto de los segmentos que determina sobre la hipotenusa. Y la última es muy poco usada. ¿Ves? Parecido al teorema de Pitágoras con la altura invertida. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro, profesor. Ya, vamos a ver. En todo caso, pongo ahí como ayuda de memoria. Problema 1. Va la figura. AC por AP vale 40, dato. Lo sacamos aparte, eso, ¿eh? A y BP. Ya está. Muy bien. Pero además nos han dado que ahí hay una bisectriz. ¿Ve? Hay una bisectriz. Es claro que este ángulo es el mismo que esto. Pero este triángulo, ¿qué tiene? Tiene el phi y tiene 90. Pero este triángulo grande también tiene 90 y tiene el phi. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, los terceros también son iguales. Acá el tercero le ha puesto un puntito. Acá también debe ser un puntito. Pero este puntito de aquí es el mismo que esto. Entonces ya este X se traslada, es isósceles, pasa acá, ¿ves? Ahora, al ponerlo tú el X acá, ya es cateto en este triángulo, ¿ves? Ya es cateto, ¿no? Ya, voy a animarlo hasta esa parte. Pero esa es la idea. En realidad es así, ¿ves? Tú pones eso, observa, ¿ves? Que en este triangulito, solamente cuando tú ves que tienen dos ángulos iguales, ya, buscas otro, ¿ves? Que tenga phi. Es este grande, ¿ves? Tiene el phi y en B hay 90 por dato. Este es 90. Y sí que si aquí tú le llamas beta, este es beta porque tienen que coincidir los tres ángulos. Más aún porque son semejantes. Pero simplemente para que complete 180. O sea, ese beta que aparece ahí, debía ser primero aparecer ahí. Y después ya, por opuesto por el vértice, pasa esto acá. ¿Ya? Esa es la idea, si va en ese orden. Que le hubiese animado así, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? Por lo tanto, ese triángulo es isósceles. El X pasa al otro lado. Ese es el X. Más aún, si es isósceles, BH es altura, mediana, mediatriz y bisectriz. Quiere decir que H es punto medio. Le llamaremos ahí M y M. Entonces, ¿qué observas? Si tú observas, acá el triángulo, acá está 90, ¿ves? En el triángulo rectángulo esto, ¿ves? Estás observando que X es un cateto. Y esta es su proyección. O sea, este es el cateto y acá está su proyección. Y de A a C la hipotenusa. Entonces, para poder aplicar la relación métrica, tú le llamas a C otro segmento, vamos a llamarle B. Entonces, ahora sí ya puedes aplicar la relación métrica. Pero, ¿qué sabes ahí, B?
por datos sabes que AC más AP es igual a 40. Pero desde A hasta C es el B. Y desde A hasta P hay 2M. Entonces se lo pones así. Lo simplificas, sacas mitad, tienes esto. Y ahora aplica la relación métrica. Ahí. Ayuda a memoria, está así, ¿ven? En lugar de X es C. El M es el mismo. Y el B, el hipotenusa, es el mismo. Entonces, ¿qué dice la relación métrica? El cateto al cuadrado es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa y tal. Eso es lo que se conoce. Entonces, este cateto al cuadrado será igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa, que es el B. Y esto de acá vale 20, ¿no? 5 por 4, 20. Ahí vamos. No sé si alguna pregunta. Profesor, una pregunta. ¿Cómo sabía que el triángulo ABP era isósceles? Ah, primero es así, ¿ve? Voy a retroceder. En lugar de retroceder, en fin. Así está, tienes ese dato. Tú buscas eso. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Qué Sí, haces? profesor. Ahí, ¿qué vas a hacer, no? SBP no tiene que ver nada en el triángulo rectángulo ABC, en ninguno de ellos. No sabes qué cosa es una seviana simplemente. ¿Correcto? Pero ¿qué observas? Tú observas que aquí hay 90 y el BH es la altura relativa de la hipotenusa. Entonces, ¿qué relación métrica aparece? Puede ser los catetos, la hipotenusa, o puede ser el AH con el HC. Cualquiera de ellos va a aparecer. Pero el X no tiene que ver nada con eso. Entonces tú observas lo siguiente, dice así, ¿ve? Pero acá te han dado este dato. ¿Y qué sirve? Y que aquí hay un ángulo phi y aquí hay 90. Pero aquí tengáis un ángulo phi y aquí tengáis 90, ¿ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aquí tú le llamas un puntito, este es un puntito, ¿ve? Entonces, si este es un puntito, esto es un puntito. Entonces ya tu X lo has trasladado a esto que es cateto. Ahí recién empiezas con la relación métrica. Porque si no, ¿cómo harías? No, no, el X no tendría nada que ver ahí, ¿no? No sé si se entiende ahí. Sí, profesor, muchas gracias. Por eso es, por las necesidades, ¿no? Por los datos que te dan. Si no te hubiesen dado esto, ese sería otro problema ya. Ya, eso es lo que es ese. Es isósceles, entonces, y además, si es isósceles, ya sabemos que la altura coincide con la mediana, por eso es que se pone así. Y como vamos a aplicar la relación métrica, necesitamos eso, ¿no? Ya, eso es lo que he hecho. Siguiente. Así es bueno que pregunte. Ya. Dice en la figura se muestra un jardín determinado por un rombo. A, B, C, D es un rombo. Eso es lo que nos interesa.
sus cuatro lados son iguales, y las diagonales se cortan en forma perpendicular. Eso es lo más importante de un rombo. Ahí va. AD vale 6. Ese es el centro. Esas son las diagonales. Ahí es 90, las diagonales se cortan en forma perpendicular. Esa es la propiedad del rombo. Ah, no, AD no es 6, sino dice la distancia. A ver, voy a retroceder. Acá. Mira, primero es un rombo. Y a este dato ya te lo han dado, ¿no? Esto de acá ya te lo han dado, eso ya está dado. Como es un rombo, BD diagonal a 6 diagonales, entonces las diagonales se cortan en su punto medio, ¿no? Y además las diagonales se cortan en forma perpendicular, esa es la propiedad del rombo. Entonces vamos poniendo todo lo que se refiere al rombo, ahí hay 90 grados. Después, ¿qué dice? De modo que la distancia del centro del jardín, o sea, el centro del rombo que es el O, al lado AC es 6, o sea, la distancia de este punto al lado, a este lado vale 6. Yo estaba creído que AD era 6. Ese es 6. Pero como O es un punto y AD es una recta, entonces la distancia es la perpendicular. Entonces la distancia es esto de acá. Este es el que mide 6. Esto que ya está dibujado ya. Si no lo hubiésemos dibujado, en realidad nosotros colocaríamos ahí la perpendicular, pero ahí ya está dibujado. Entonces, eso es lo que aparece ahí. Entonces, esa distancia vale 6. Eso, ahí está rojito, eso que vale 6. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. Ya. Ahora, esto sí es 4, ya. El otro no era. Así. Ese es 4. Si el metro de lineal de malla cuesta 7, hay el costo para acercar todo el borde del jardín. O sea, hay que hallar el perímetro del rombo. Pero el perímetro del rombo es 4 veces un lado. Si aquí tú le llamas A, entonces todo sería 4A. Hay que ver cuántos metros hay en todo el contorno, sabiendo quién es A. Todo está dado en metros, pues ese 4 también está dado en metros. Bueno, este es un problema bien simple, entonces. Mira, aquí ya está B. Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no? No sé si lo notas. Tú quieres hallar el perímetro. Llámale A o X a esta parte. Ya. ¿Cuánto vale A? ¿Quién me dice? ¿O qué relación métrica aplicarían ahí? 9. No sé si. ¿Vale ¿Cuánto? 9? La C, el A, ¿cuánto vale primero? 9. 9, 9, 13, ¿no? Ya, entonces, esto es la altura relativa a la hipotenusa. ¿Ve? Esta altura está determinando dos segmentos, uno que es el A y otro que es el 4. Entonces, 6 al cuadrado es igual a A por el 4. Pues es un problema ya directo casi, ¿no? Vamos a hallar eso. Ahí va. Ahí está la relación métrica. ¿He hecho ayuda de memoria? No, a ver. No. No sé si para todo está claro. La relación métrica era así.
Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, del vértice del ángulo recto sale la perpendicular, eso se llama altura relativa a la hipotenusa. Ahí aparece dos segmentos que le habíamos llamado acá M, y este le llamamos N, y este era el H. ¿Qué relación métrica? El H al cuadrado es igual al M por el N. En el enunciado se dice que la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determinan sobre la hipotenusa. H al cuadrado es el M por el N. En este caso, el H vale 6, el M vale A y el N vale 4. Esa es la relación métrica. Por eso que aparece así. Y ahí sale 9. Entonces, un lado que vale es el A más 4. Vale 13. Entonces, 13 hay que multiplicarle por 4. Entonces, eso vale 52 metros. Pero este M vale 7. Un M vale 7, dice un metro vale 7. Entonces 7 por 52 se multiplica. Ya esta cosa ya no debe ponerse. Multiplicas nada. 7 por 52. Acá le pones 7 nada más. 7 por 2, 14. 7, 35 y una 36. Y así además. Ya esta cosa no. Bueno, ese es así. ¿Está claro? Sí, Ah, profesor. sí, cómo no. A ver, otro. Dice, en la figura se muestra la vista perfil de las llantas del tractor donde los radios miden 60 y 40. Si la distancia entre los puntos de apoyo, puntos de, ¿no? Puntos de apoyo de contacto de las llantas con el suelo. Esto debe ser así y esto debe ser así. Nosotros no vamos a trabajar con el tractor, sino con las circunferencias, con las llantas que son si está el suelo. Ahí va, así. Estos son los puntos de apoyo o de contacto con el piso. Entonces esa distancia vale 2 metros. Pero como aquí está dado en centímetros, acá está dado en centímetros, en lugar de 2 metros le pones 200. Ahí de T a P, entonces vale 200. Ya está. Y los radios valen 60 y 40. Ubicamos los centros. Ahí es la distancia entre los centros, dice. Eso es lo que piden. Pero ¿qué se sabe? La distancia, ¿no? Los radios miden. Como T es punto de tangencia, de O a T sería 60 y de Q a P sería 40, sin lugar a duda, ¿no? Es el más grande, es el 60. Sin lugar a duda, ¿no? Ya está. ¿Qué hacer entonces? De Q le trazas una paralela a 200 para que, para que aparezca el triángulo rectángulo, como ahí 90, 90, entonces de aquí trazas una paralela. Así vas, ¿no? Dicho de otra manera, el 40 lo pasas donde está 60. A ver, ¿está así? Ahí está, ¿ves? Es claro que este es 40. Es claro que este es 200.
Y es claro que esto es 20. Y aplicas Pitágoras. Si conoces cateto y el otro cateto que es 200. Voy a tener inmediato, ¿no? ¿Es claro? Relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Repito, ¿qué cosas son triángulos oblicuángulos? Los triángulos que no son rectángulos. Así. Es decir, que ningún triángulo debe tener 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que puede ser acutángulo o obtusángulo. Entonces, primero para el acutángulo. Ese se llama teorema de Euclides. Dice lado opuesto a un ángulo agudo. Acutángulo significa que sus ángulos son agudos. Ahí va. Entonces en A vamos a ponerle que sea el menor, el agudo, el alfa. Alfa menor que 90. Ese se llama triángulo oblicuángulo. En A, en B y en C no hay 90. O sea, son oblicuas todo. No hay perpendicular. Pero cuando tú trabajas acá, es como la ley de cosenos. Cuando tú trabajas, entonces tienes que basarte en algo. Entonces lo que se hace es basarte en el teorema de Pitágoras y tú para eso empiezas a trazar la altura, ¿ves? Entonces, si este lado no se llama cateto, este lado C, esta es su proyección. Porque es como poner acá una luz, ¿ves? Y de este lado A, su proyección es esto. Obviamente aquí no, porque AC no es hipotenusa, no se cumple acá, porque este es un triángulo oblicuángulo. Es decir, que si acá le pones el H no es el M por el N, porque no es rectángulo. Entonces acá hay una relación entre los lados A, B y C y esta proyección. Esos son los lados. Ese es el teorema de Euclides. Entonces. Si yo quiero, uso Euclides, si no quiero, no lo uso. Porque al final ahí veo triángulos rectángulos. Pitágoras en la izquierda y Pitágoras al lado derecho y listo. Vamos a ver acá, pero vamos a enunciar esto porque está así está programado. Ahí va. E se llama proyección del lado C, no cateto, del lado C. Y B es el otro lado, donde cae la proyección. Entonces, acá, ¿qué dice este teorema? Tú ves el ángulo agudo, el que se opone es el A. Ahí va. El que se opone es el A. Entonces dice el teorema de Euclides, entonces, este A cuadrado más el C al cuadrado, el A cuadrado es igual a B cuadrado más el C al cuadrado menos el doble producto de esta proyección. Esta es una proyección. ¿Sobre qué? Esta es una proyección sobre este B. Entonces acá menos 2 veces el M por B. Es así. Ese es cuando para el ángulo agudo.
Si el ángulo estuviera en esta parte, entonces sería c al cuadrado, sería igual, ¿no? Al a cuadrado más el b cuadrado menos el doble producto, esto sería su proyección. El n por el b, así. Cuando es agudo es menos y cuando es obtuso es más. Es la misma que la ley de cosenos. Ahí va. Por ejemplo, las ciudades representadas por los puntos A, B y C forman un triángulo obtusángulo. Cuyos lados miden ABE 12, BC 8, 15. ¿Y por qué te han dicho obtusángulo? Yo digo que no es necesario poner obtusángulo. Si te han dado los tres lados, ya no es necesario saber qué triángulo es. Eso no ha aparecido en ninguna parte de la teoría, creo. Miran, es así. Yo dibujo cualquier triángulo. Siempre hay un ángulo, salvo que sea equilátero. E incluso que sea equilátero, pues, puede ser, tiene ese lado distinto. Y yo sé que, vamos a llamarle este a este B y a este C. En este caso vamos a poner que C sea el más grande que todos. O sea, C sea el mayor que A y C también sea mayor que B. No interesa entre A y B. Entonces tú pones C al cuadrado. Si esto resulta ser mayor que A al cuadrado más B al cuadrado, entonces el ángulo que se opone, vamos a llamarle alfa acá, el alfa es más de 90. Entonces el triángulo es obtusángulo. Obtusángulo. Entonces yo tengo acá 15 al cuadrado, es 225. Y acá pongo 12 al cuadrado, que es 144. 8 al cuadrado es 64. Por lo tanto, este es así. El que se opone, entonces, este es el obtuso. Alfa es más de 90. No necesita ese verde sombreado. Entonces, un triángulo tiene solamente un ángulo obtuso, no puede tener dos, por lo tanto, este, si tú le pones tita acá, es menos de 90. Si tú le pones beta acá, beta es menos de 90. Entonces tú puedes aplicar el teorema entonces de Euclides para cualquiera, para teta o beta. Sigo acá, ve. Imagínate que pones C al cuadrado, el más grande, ¿ya? Y pones acá al cuadrado más B al cuadrado. Y resulta ser este menor. Entonces, aquí el alfa también es menor que 90. El triángulo es acutángulo. Acutángulo. ¿Y qué pasa si el más grande al cuadrado, y acá le pone los otros al cuadrado, resulta ser igual? Entonces el alfa es 90. El triángulo sería rectángulo. ¿Ve? O sea, si tú conoces los tres lados, ya sabes qué triángulo es. Bueno, ese es para identificar un triángulo. Ahora, miran ahí.
Aquí, a mí que me piden, ve, ¿a qué distancia de A se construyó el paradero del tren en el tramo C? En geometría nos interesa a qué distancia de A se va a ubicar un punto en AC, de tal manera que la distancia de B al AC sea mínima. Entonces, como es la distancia de B al AC, este es un punto y AC es una recta, tú trazas la perpendicular. Eso, esa es la mínima. De B, dice de B, siempre que sea mínimo, es la perpendicular. Creo que lo aclaré en la clase anterior, también había ese tipo de preguntas, ¿no? Por lo tanto, este es lo que te pregunta. ¿A qué distancia de A debe estar ubicado este punto? De tal manera que esto sea una perpendicular. O sea, la distancia de B a esto sea la mínima. Mínima significaba lo siguiente, no sé si aclaré así, ¿ve? Tú tienes un punto y acá tienes una recta, ¿ya? Entonces acá hay un montón de distancias. Esta es distancia, distancia, distancia también es distancia. Acá ubicas otro punto, sí. Entonces, ¿dónde vas a ubicar otro punto? Si este es 90, esta es la menor, porque es un cateto, todo, este es hipotenusa, hipotenusa, todo viene a ser hipotenusa. Esta es la menor. Es la perpendicular que sale del punto a la recta. Entonces, el BT es la distancia mínima, por lo tanto, se debe ubicar en el punto T para que BT sea la mínima. No sé si se entiende. Este es importante, ¿eh? De tal manera que la distancia de B a ese punto, que es el que va a estar en el AC, sea mínimo. Esta distancia tiene que ser mínimo. Porque esto de acá, el BA, también es distancia, pero es oblicuo. Hago así, también es distancia de B a la C. También es distancia, acá es un punto. Acá tienes otro punto, así ve. ¿Dónde va a estar este punto? Justamente el pie de la perpendicular. No sé si es claro eso. De nuevo, me parece que no lo han entendido eso. Siempre va a pasar ese tipo de problemas. O sea, de tal manera que la distancia de B acá va a haber un punto que le va a llamar paradero. Acá va a haber un punto. Ahí vas a ubicar el paradero. Pero puede estar en cualquier lugar, ¿no les parece? Yo lo podía poner acá. Ahí está el paradero. ¿Ya? Pero me dicen que esta distancia de acá al B tiene que ser mínimo. Pero ¿cómo sé que es mínimo? Podría estar acá. Esto también debe ser el menor posible, esto. La distancia de B a justo a ese punto. Entonces, ¿qué sé? Que la distancia de un punto a una recta es la perpendicular. Esa es la menor. Todas las demás son oblicuas. Entonces lo que hago es así. De todas estas de acá, estas distancias, esta que está de celestito es la más pequeña. Porque es cateto. De B a la recta C. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, entonces eso es lo que piden entonces, cómo ubicar ese punto es así. Eso es lo que te piden. Bueno, mira, de una vez que tienes esa figura ya está resuelto el problema. ¿Por qué? Tú no necesitas nada porque ves triángulos rectángulos. Sin Euclides sería así, ¿ve? Este es 15 menos X. Sí, ¿ve?
Y esta es una altura, ¿ves? Que no te sirve para nada, pero si quieres lo usas, ¿ves? Pero voy a llegar a la siguiente conclusión, mira, ¿ves? Cuando yo pongo h al cuadrado, ¿qué sea acá en este triángulo? Este es un triángulo rectángulo. Este, la hipotenusa al cuadrado es este cateto al cuadrado más el h al cuadrado. Entonces el h al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Pero este h también es el mismo para esto, ¿ves? H al cuadrado también es lo mismo que 8 al cuadrado menos el 15 menos x al cuadrado. Pero estos son iguales. Por lo tanto, este también es igual a esto. Conclusión, ¿qué es lo que quiere decir esto? Mira, ¿qué quiere decir esto? Así, ¿ve? Por eso hay alumnos que ya lo tienen resuelto el problema rápido. Conclusión, este celestito es la altura común para esos dos triángulos. Por lo tanto, se cumple Pitágoras para los dos. Quiere decir que 12 al cuadrado menos este cateto al cuadrado tiene la misma altura, es lo mismo que 8 al cuadrado menos el 15 menos x al cuadrado. Listo, de ahí sale el x. Siempre que tienen una altura común, es eso. Ahora, si tú haces es lo mismo que sería Euclides. En realidad, Euclides se muestra así. Entonces, en Euclides, de repente, algunos no pueden identificar la proyección. Entonces, es mejor Pitágoras. De ahí sale. Se va incluso los x, miren, ¿ah? Esto de acá es 12 al cuadrado, ¿no? Va a ser igual. Aquí, vamos siguiendo a ponerle menos x. Menos x al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, menos 15 al cuadrado. Acá sería menos más 30x. Acá menos el x al cuadrado, ¿ves? Esto se va con esto, ¿ves? ¿De acuerdo? Ahora, este es 64 y esto de acá, este es más grande, este es 225 y este es 64. Y este 144 resta, pasa esto al otro lado y te queda ya el 30x. O puedes aplicar Euclides, ¿ves? Ahí está. Euclides dice que el que se opone al alfa es el 8. Este 8 al cuadrado será igual por Euclides, ¿ah? Ahí voy a poner ayuda de memoria. Igual aquí a la suma de los cuadrados, los otros dos, menos el doble producto. ¿Quién es este? 15, ¿ve? ¿Y quién es la proyección? El x. 2 por 15 y por x. Y siempre va a ir 30 ahí, ¿ve? 30x siempre va a estar ahí. Ahí está el teorema de Euclides. Ahí está, así. No sé, cualquiera de los dos. Si no se acuerda Euclides, yo recomiendo Pitágoras, ¿no?
en algunos casos es un poco complicado identificar la proyección. El resumen es así. Si no quieres usar Euclides, llámale A, B y C esto. O así nada más, esto no. ¿Ves una altura? Acá hay dos segmentos. A cuadrado menos M al cuadrado es lo mismo que B cuadrado menos N al cuadrado. ¿Por qué? Por Pitágoras, porque es común eso para los dos triángulos. Eso es lo que yo apliqué aquí. ¿Ve? Este es 15 menos X. Es decir que 12 al cuadrado menos X al cuadrado es lo mismo que 8 al cuadrado. Nada más, Pitágoras. Es así. Incluso el triángulo puede ser obtusángulo. Vamos con el siguiente. El teorema de Euclides para un ángulo obtuso. Ahí está, el ángulo en A es el obtuso. Entonces, A cuadrado va a ser igual a C cuadrado más B cuadrado, más el doble producto de la proyección por el lado donde cae la proyección. Entonces, de B tienes que trazar una perpendicular. Cuando es obtuso, está fuera, ese es conocido. Ese rojo es la proyección. Pero yo puedo aplicar Pitágoras porque hay dos triángulos que tienen ese pH en común también. Euclides, ¿qué dice? Es el mismo, solamente en lugar de menos es más. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Más el doble producto de ese M por el B, porque ahí está la proyección. Ese es el teorema de Euclides. Ahí tienen un problema para aplicar teorema de Euclides. Si quiere lo hago yo sin Euclides. Dice, en una deforestación de árboles, el pino está sujetado con dos cables a dos estacas hundidas en el punto A y C, como se muestra en la figura. En la figura yo veo así, ¿ve? Ahí está bien escondido este B, ¿no? Aquí hay un B, ¿eh? Ahí hay un B. En AC, como se muestra en tal que los cables miden 12 y 8. O sea, B y AC, 12 y 8. Ese B está un poco escondido. Ese es 12. Obviamente el otro es 8, es más chiquito. Son los cables, ahí está. Para nosotros ese segmento miden 12 y 8. La distancia entre las estacas es 5. A a C es 5. Ahí están las estacas, 5. Hay la distancia de D. D, miran, ahí te han dado. Está oscurito, pero acá hay 90, ¿ves? Es perpendicular. Nosotros tenemos el triángulo rectángulo. De D al pino, ¿no? La distancia del punto D del pino al estauco ubicado en A. Esa distancia nos piden desde D hasta el A. Como son dos puntos, simplemente la longitud de ese segmento. Eso. Ahí hay dos triángulos rectángulos. Uno es el CBD y el otro es el ABD. Por Pitágoras sería así, ¿ve? Este es el X
menos el 5. Esta es la altura común. Si yo aplicara Pitágoras en que el grande decía 2 al cuadrado es x al cuadrado más h al cuadrado. Si aplicara en el pequeño sería 8 al cuadrado más x menos 5 al cuadrado es igual a h al cuadrado. Siempre que tengan una altura común, entonces, ¿qué pones acá? Tendrías que poner 12 al cuadrado menos este cateto al cuadrado es el h al cuadrado. Pero el h al cuadrado también es el 8 al cuadrado menos el x menos 5 al cuadrado. No sé si se entiende eso. Repito, este es más rápido que Euclides, porque lo identifiquen. Pues, sí. Ahí va, ahí. ¿Qué pones? H al cuadrado, ¿no? 12 al cuadrado. Voy a poner así igualito que el teorema de Pitágoras. 12 al cuadrado es la hipotenusa, es igual a x al cuadrado más el h al cuadrado. Entonces, de acá, cuando tú despejas, un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En el chiquito, 8 es la hipotenusa al cuadrado, es lo mismo que x menos 5 al cuadrado más el h al cuadrado. De acá despejas el h. El h al cuadrado será igual a 8 al cuadrado menos x menos 5 al cuadrado. Estos son iguales. Por eso es que es igual a esto con esto y es esto. Ya no se escribe entonces el h, porque es común para los dos. Su cuadrado también es común. Por eso que de frente tú puedes escribir ya esto. De frente escribes eso. Pitágoras nada más. Ningún problema. Todos los problemas salen con Pitágoras. No usas Euclides. ¿Por qué razón? Porque Euclides se hace con Pitágoras. ¿Ya? Y de acá elevas al cuadrado, se van los x al cuadrado y sale rápido. Este es cuadrado. O si quieres, haces Euclides. 144. X al cuadrado. Como acá sale menos más, 10x. Sería más 25 menos 25. 5 al cuadrado. 25, con eso sale 89. Pasa a restar. Este x al cuadrado se va con esto. 144 menos 89, ¿no? Queda. Y de ahí sale.
corres un punto, ¿no? Cuando es la operación, en cualquiera de los casos siempre va a ser las operaciones. Euclides sería así, acá está con Euclides, es la animación, porque esa es la idea, porque esos son los temas. Ahí va. Ese es obtuso, el que se opone a alfa es 12. Teorema de Euclides. 12 al cuadrado será igual a 5 al cuadrado más el 8 al cuadrado, más el doble producto de la proyección de 12 sobre X. X es el tercer lado. Micrófono es claro. Sí, profesor. Ya, se quedan con Euclides o con Pitágoras, cualquiera. Bueno, en mi caso siempre lo hago con Pitágoras. Vamos al siguiente. Entonces ya hemos hecho las relaciones métricas en triángulo rectángulo y en triángulos oblicuángulos, que es el teorema de Euclides para el ángulo para el ángulo agudo y para el ángulo obtuso. Ahora, teorema de la mediana. Toda esa base de las relaciones métricas en triángulo rectángulo. Toda esa base, todo eso se demuestra a base de eso. Por eso que aparecen ahí. Por eso que en el título aparecía relaciones métricas en triángulos rectángulos. Y esas relaciones métricas en triángulos se hacen con semejanza. Todas las relaciones se hacen con semejanza. Bien, vamos al teorema de la mediana. Este teorema, ¿qué sirve? Relaciona los tres lados con la longitud de la mediana. Es decir, si tú conoces los tres lados del triángulo, ya puedes saber cuánto vale la mediana. De cualquier parte que salga, puede ser de B, de A o de C. En este caso vamos a sacarlo de B. Ahí es la mediana. Entonces la relación métrica es entre A, B y C y el M. ¿Qué dice el teorema de la mediana? Tú tienes que ver de qué vértice sale la mediana. Sale de B. Entonces, este es el ángulo. Los lados que lo forman es el A y el C. Así te das cuenta. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que A al cuadrado más C al cuadrado será igual a entonces, que va en el segundo miembro. El doble del cuadrado de la mediana. 2 veces M al cuadrado más la mitad del cuadrado del tercer lado de esto. Acá va B al cuadrado, así. Ese es el teorema de la mediana. Esos son los lados, ahí está. Ese es el teorema de la mediana. Quiere decir que tú puedes conocer la mediana, dos lados, pues te piden el tercero, ¿no? O si tienes los tres lados, ya conoces la mediana. De cualquier vértice, puede salir de A, de B, de cualquiera. Por ejemplo, en este problema vamos a ver qué es. Es de quino y maíz, no nos interesa que el lado BC mide 10 raíz de 7. A ver, está puesto 10 raíz de 7. Hay la longitud del lindero que divide a estas dos parcelas para que los lados AD y DC midan 20. AD y DC midan 20.
O sea, ahí es la longitud del lindero, dice. Que divide, dice, para que estos dos sean 20. Claro, 20 acá y 20 acá. ¿Qué te está pidiendo esto? Este está dividiendo esos segmentos en dos partes. Entonces lo que me piden es eso. ¿Para qué? Para que AD sea 20. 20. Ese segmento es el que hace que AD sea 20 y AD sea 20. No sé si es claro eso. Es claro entonces que SA es mediana. ¿Pero qué conoces? Tú conoces el lado BC, conoces el lado AC, te falta conocer el lado AB. Si tú conocieras este lado, entonces ya está listo. Conoce los tres lados y ya puedes hallar la mediana. Porque la mediana se calcula conociendo los tres lados. Ya sabes que este es 40, pero entonces te falta el B. Pero ¿cómo vas a saber cuánto vale B? Pues aquí te han dado 90. Ahí te han dado 90. 40 es la hipotenusa, A es cateto y B es cateto. Entonces, este cateto al cuadrado es igual a este cuadrado menos este cuadrado. Y ahí se relaciona el B con el 20 y con el 40. En raíz cuadrada. Vamos a poner así. No sé si es claro, ¿eh? Mira, tú le llamas B acá. Entonces, ¿qué es? Tú necesitas saber esto. ¿Quién es, no? En lugar de B al cuadrado, tú le vas a poner 40, 20 al cuadrado. El A es el que estás buscando. Y cuando tú aplicas el teorema de la mediana, ¿qué dice el teorema de la mediana? B? B al cuadrado más 10 raíz de 7 al cuadrado. De ahí está saliendo la mediana. B. Es igual a 2 veces el cuadrado de la mediana, más la mitad del cuadrado del tercer lado, que vale 40. Así. Pero en lugar de este cuadrado, tú lo vas a poner acá. Es decir, entonces vas a tener que 20 al cuadrado menos el A al cuadrado más 10 raíz de 7 al cuadrado será igual a, ¿no? A 2A al cuadrado, que ese menos va a pasar acá, se va a 3 al cuadrado, más 40 al cuadrado entre 2. Ya te quedó el A nada más, ¿ves? De ahí sale el A. Ahí la ve. ¿Ve? El teorema de la mediana es así. Sale del ángulo en B. Los lados que lo forman son estos dos. Entonces la suma de estos cuadrados del ángulo donde parte la mediana es igual al doble del cuadrado de la mediana más el cuadrado de la habitación. Ahora necesitas esto. ¿Y cómo lo sacas? Aquí hay 90, ese es el dato. ¿Ve? De ahí lo sacas. B al cuadrado es 20 al cuadrado menos al cuadrado. Esto de acá implica eso. Todavía no se aplica ahora en el otro triángulo, Pitágoras. Ahí. Acá en realidad es B al cuadrado, ¿no? De acá despeja B cuadrado. O que es lo mismo que restar esto. También puedes restar.
Tú no quieres que aparezca B. Y acá tienes B. Lo restas. 400 menos 100. O sea, las operaciones has hecho acá. Este es el teorema de la mediana, ¿ve? Haciendo las operaciones en esta parte llegas a esto, al 1. No es que de acá sea fácil la idea. Hay que operar eso. Después de operar 1 tienes el 1 y por Pitágoras tienes arriba eso. Ya, tú dices, no quiero B. Este B. Entonces restas. 2 menos 1. Entonces, ¿qué haces? Se va esto, esto. Acá tienes esto menos esto. Acá tendrías 3 al cuadrado. 400 menos 100, 300. ¿Ve? Así. Esto no te interesa. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Vamos a ver ahora relaciones métricas en la circunferencia. Ah, otro teorema, todavía teorema de Herón. ¿Para qué sirve este teorema? Esto también conoce las tres alturas, perdón, los tres lados, así como la mediana, ¿no? Tú conoces los tres lados y necesitas conocer una altura, cualquiera. El triángulo tiene tres alturas. ¿Ves el teorema de Herón? Conoce los tres lados, entonces ahí va. Y buscas una altura. Vamos a cualquiera, puede salir de A, de B o de C. En este caso, vamos a trabajar la altura que sale de B. Ahí va. Yo quiero saber a qué es igual esa altura. Entonces yo necesito esa altura. ¿Ve? ¿Sí? Esa altura necesito. Como tú conoces los tres lados, puedes calcular el semiperímetro. ¿Qué es semiperímetro? La suma de los tres lados entre dos. Y a ese le llamamos P. El perímetro se llama 2P. Calculas eso, el P, el semiperímetro. Esa altura cae sobre B. Entonces dice, esta altura, como cae sobre B, va a ser igual a 2 sobre B, donde cae. Si saliera de C, sería 2 sobre C. Si saliera de A, 2 sobre A. ¿Y qué va esto? Multiplicado por la raíz cuadrada. Acá es el perímetro. ¿Ya? Y con la diferencia de cada lado. P menos A, P menos B, P menos C. Ahí va. P con el producto de cada uno resta. P menos A, P menos B, P menos C. Eso es. Bueno, el orden no implica, ¿no? Así se calcula la altura. Ese se llama el teorema de Herón. ¿Para qué sirve? Para hallar la altura cuando tú conoces los tres lados. Vamos entonces con su aplicación. Ahí está el problema. 7. ¿Qué dice? Un soldador elabora una estructura metálica de forma de un trapecio, como se muestra en la figura. Es un trapecio. La base mide en 4 y 18. Solamente nos interesa 4 y 18. Ahí va.
Los lados no paralelos miden 13 y 15. El más pequeño será 13, el de la izquierda, ¿no? Y el más largo será el de la derecha, 15. Hay la altura de la estructura. En otras palabras, dicen, hay la altura del trapecio, la perpendicular que une la base. Eso es lo que me piden. Pero esa altura está en el trapecio. Y yo conozco para hallar la altura en un triángulo. Entonces, ¿qué hago? Colocar esa altura en un triángulo. Para eso trazo una paralela de C al lado AB. De C, una paralela al lado AB. ¿Está así? A ver. Eso es lo que me piden. En efecto, ahí está. AE vale 4 y CE vale 13. Si ese es 4, de E a D vale 14. Entonces ya está. Teorema de Herón, acá ya conoce, ve. 1, 2, 3 lados. Y acá justo es el teorema de Herón para esto. El teorema de Herón te va a decir pues, que esa altura es igual a 2 sobre 14. Ahí es el semiperímetro. 13 más 15 más 14 entre 2, 21. Aunque esos números son conocidos, 13, 14. ¿Conocen alguno de ustedes cuánto vale H? 12. Mira, 12. Correcto. 12, 13, 14, 15. Nerón, 21. 2 sobre 14 y ahí va a salir 12. Mira, 12, 13, 14, 15. Para algunos ya de frente es conocido. Para algunos también es conocido. Este vale 12. ¿Cuánto vale esto? 5 también es conocido esos números. Bueno, para el que no recuerda, ahí tienes el teorema de Herón. ¿Ve? Así se calcula. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ya. Vamos a las relaciones métricas en la circunferencia. Son 3 teoremas. Teorema de las cuerdas, teorema de la tangente, teorema de las secantes. Y es en orden, estaba teorema de las cuerdas, teorema de las secantes y teorema de la tangente. No sé cuál es el orden. Cualquiera de lo mismo. Vamos a ponerlo de acuerdo a orden con su respectivo problema para no Vamos a poner teorema de las cuerdas. ¿Qué dice este teorema? Si tú tienes una circunferencia y ves trazadas 2 cuerdas que se intersectan, ¿está? En cada cuerda se está determinando 2 segmentos, se cortan en el punto Q, ¿ve? De C a Q, de Q a D, en el otro de F a Q y de Q a E. ¿Qué dice el teorema de las cuerdas? Esto vale para más de 2 o más cuerdas, ¿no? Que se intersectan, entonces los segmentos determinados en una cuerda, el producto de los segmentos determinados en una cuerda es igual al producto de los segmentos determinados en cualquier otra cuerda que pasa por Q. Vamos a poner en este caso para 2 nada más. Ahí ve, CQ y por QD. Es lo mismo que el producto de los otros 2 segmentos en la otra cuerda del EQ por el QF. Si hubiese otra, lo mismo. Imagina que yo paso otra por acá. Y a este le llamo A y B.
Entonces esto es lo mismo que A por B. Y si pasara otra, lo mismo. ¿Ve? Acá le pongo C y acá le pongo D. Este es lo mismo que C por D. Todos son igualitos. Todos esos productos son iguales. Ese es el teorema de las cuerdas, entonces. Ven dos cuerdas que se cortan, ¿ve? Ahí hay segmentos. Más fácil es poner acá A, B, X, Y, ¿ve? A por B es lo mismo que X por Y, ¿sí? Ese es el teorema de las cuerdas. Incluso puede pasar por el diámetro también, ¿no? El diámetro es una cuerda. Por ejemplo, ahí está, vamos acá. Dos aros circulares están sujetos por las varillas. Bueno, para nosotros son segmentos en esas figuras. ¿Ve? Lo único que uno pone es que lo que se cumple ahí. ¿Ve? Si hay algo que hay que leer más, se lee, si no. AB es diámetro, es importante que AB es diámetro. Eso sí es importante. Que AB es diámetro del aro menor, o sea, de la circunferencia menor, el diámetro, el AB. De AB hacia arriba es lo mismo que de AB hacia la parte inferior. Ahí lo pones el diámetro. Otro que MN es 1 y NP es 3. Ahí. Hay la longitud de la varilla desde M hasta Q. Desde M hasta Q. O sea, desde M acá hasta Q, hasta aquí hay 4. Y aquí si tú le llamas A, entonces te piden A más 4. Si ahí le llamamos X, lo que se pide es X más 4. ¿Está? ¿No? Hay que calcular X. PQ, ¿eh? PQ es ese. Con eso ya tenemos la respuesta. Entonces, usamos esto, que es diámetro. ¿Qué te vas a recordar entonces eso? Eso está en las primeras partes de circunferencia. Este es diámetro. Acá está la B. Y aquí hay una... Mira, si yo trazo acá una cuerda, si aquí yo veo 90, esta parte es igual a esta otra. ¿Se acuerdan? Como aquí yo veo 90, entonces acá está la cuerda de P. Esta sería la cuerda, ¿ve? Entonces, esta parte de aquí debe ser igual a esta. Ojo a esta parte, no sé si se acuerdan esto. ¿Y por qué eran iguales? ¿Se acuerdan? Porque si acá es el centro, ¿no? Radio, radio, este es isósceles. Y como aquí hay 90, debe ser mediana también. Por eso. Entonces vamos a basarnos en eso y vamos a hacerlo así entonces. No sé si es claro. ¿Cuánto pongo aquí? En MC. 2. 2. Ese es lo que estoy aplicando. Ese es 2. Listo, entonces. En la cuerda, en la circunferencia pequeña, AB es cuerda, CP es cuerda, ¿ve? Aquí hay un segmento que es 3, acá está el otro. Aquí hay uno que le llamemos A y este es B. Teorema de las cuerdas. En la pequeña. Ahí. A ver qué nombre le voy a C1. En C1 entonces. Teorema de las cuerdas. Ahí hay dos cuerdas, ¿ve? CP y AB.
AB también se llama cuerda, solamente cuando pasa por el centro se llama diámetro. Teorema de la cuerda, de ayuda de memoria, ahí está bien. Agarras una, haces el producto de los segmentos, es igual al producto de los otros dos. Vamos a llamarle ahí A y B. A por B es 3 por 3. En esta cuerda, el A por el B es lo mismo que en la otra cuerda. 3 por el 3. Entonces necesitamos el A por el B. Pero el A por el B, mira, en la circunferencia grande. El MQ, desde M hasta Q, es una cuerda. Y la otra cuerda es desde A hasta B. Entonces ahí tienen el teorema de las cuerdas ahí. Repito, AB es una cuerda. MQ, una cuerda. En AB, el A por el B. En la otra cuerda, ¿cuál sería? El 1 por esto de acá, ¿no? El 3 por X, 3 más X. A por B, 1 por 3 más X. Entonces, eso quiere decir entonces que AB era 9. 3 más X es 9. Entonces lo que buscamos es desde M hasta Q, X más 4. Pregunta, ¿está claro? Teorema de las secantes. Parecido a teorema de las cuerdas. Si desde un punto exterior tú trazas dos o más secantes a la circunferencia, vamos a ir para 2, pero vale para más de 2. ¿Qué es el teorema? Agarras una secante entera y lo multiplicas por su parte externa, del punto donde sale. No es hasta todo, porque tú no puedes medir toda la recta, sino hasta aquí. Este ya no debe dibujarse esto, sí. Ese no. La secante entera sería esto de acá, la B, y su parte externa es esto. Cuando tú lo multiplicas, llámale esto A y esto B, multiplícale el A por el B. Acá haces lo mismo en la otra secante. Esto y su parte externa es esto. Llámale C a este D, es lo mismo que C por D. Entonces, es el teorema de la secante. Si hubiese otra, también toditos son iguales. Multiplicas. Agarra la secante entera que es el X por su parte externa que es el Y. Ese es el teorema de la secante. Si hubiese otra, la misma. También vale para más de 2. Si hubiese otra por acá, también igual, ¿no? Agarras todo y lo multiplicas por esta parte. Si hubiese otra también. ¿Y cómo se ve esto en los ejercicios? Ahí va. DE9, ¿dónde está DE? DE9. De D a E y de C a E 12. Mejor me hubiesen dado acá 3, ¿no? Es lo mismo que dar ahí 3. A y de B a C. Bueno, está aquí clarito, está claro. No sé si para todos dato. X es cateto. Del ángulo recto está saliendo la perpendicular, ¿ve? Este se llama la proyección
del cateto A. Y toda la hipotenusa es B. Bueno, acá le podemos llamar B. Entonces la relación métrica que te dice que este X al cuadrado es lo mismo que la por la hipotenusa que es A más B. ¿No? Eso, porque está directo ahí el teorema del cateto. Pero tú te das cuenta que hay una circunferencia y que de C está saliendo, esto de acá se llama secante. Esto también se llama secante. Entonces el teorema de la secante, ¿qué te dice? En la secante AC, la secante entera sería el A más B, su parte externa es A. Aquí en la otra secante, toda la secante es 12 y su parte externa sería 3. Y de ahí sale. Este problema está avisado. Ahí va. Ese es 3. A, B. El teorema de cateto, ¿no? Ahí. Está bien. Un cateto al cuadrado es igual a su proyección. En este caso estás aplicando esto. Este A cuadrado es igual a este N por el B. ¿Verdad? En lugar de A es el X. En lugar de N es el A. Y en lugar de B es A más B. Entonces tu objetivo es el A por el A más B. Pero también de C está saliendo a la circunferencia dos secantes de C. Hay una secante que es de C a A, que es el A más B, y su parte externa es el A. La otra secante de C hasta E es 12, y su parte externa es 3. Es el teorema de la secante. Una secante, dos secantes. Ahí va, ayuda de memoria. Agarras una secante cualquiera y lo multiplicas por su parte externa. Parte externa significa de donde sale hasta el primer punto de contacto. Porque no se mide todo. O sea, no debe dibujarse esta parte para saber cuál es la parte externa. Así. Si no, yo lo he pasado de acuerdo a cómo está la teoría. Pero en realidad es así. Entonces, en ese caso es el A por el B, es lo mismo que el X por el Y. En el primer caso, entonces va a ser el A más B por el A. Y en el otro caso va a ser el 12 por el 3. A ese le llamas 2 y con eso ya salió. X al cuadrado, entonces el 12 por el 3. 6. En realidad este es el 36. Este es 36. Este es el 36. Pues su directo es el 6, ¿no? Teorema de la tangente. Son 3 teoremas. Ahora, desde un punto, tú puedes trazar una tangente. También puede ser otra. Solamente puedes trazar uno. Si tú trazas otra, también mide igualito. Estas dos sabemos que son iguales. Solamente es una por eso. En cambio, puedes trazar una infinidad de secantes. Entonces, se hace para una tangente y una secante nada más.
Ya sabemos que cuando tú multiplicas la tangente, llámale B, y esto llámale A, la secante entera por su parte externa es lo mismo que cualquier otra, también entera por su parte externa. Pero acá no está la otra secante, no está la tangente. Entonces, como este es un cuadrado, entonces este es lo mismo que la tangente al cuadrado. Entonces sale con semejanza. Se enuncia así que es media proporcional. Muy bien. Esa es la, vamos a llamarle A eso. Esa es la tangente al cuadrado. La secante entera hasta ahí. Su parte externa es el X. El Y por el X. Tangente al cuadrado es la secante entera por su parte externa. Si hubiera otra tangente, lo mismo. Todos son el A cuadrado. En algunos libros le llaman potencia de un punto. El 10. Ahí va. B es punto de tangencia. Ahí está un puntito dibujado. Y CD paralelo a la F. Ahí lo ponemos ahí como dato. De A a Q vale 4. Está en la parte inferior. De Q a F vale 5. A y E de A a B. Desde A hasta B. B punto de tangencia quiere decir que ese X es una tangente a la circunferencia. Es clarito, ¿no? El X es una tangente. Por ser tangente, entonces el X al cuadrado es igual a la secante por su parte externa. ¿Y quién es la secante? La secante es esto, ¿ve? ¿Y cuál es su parte externa? A ver, voy a ponerle rojo. Su parte externa es esta. Ya. Vamos a darle un nombre entonces, ¿ya? A, esa es la parte externa. Entonces la secante entera es el A más B. Su parte externa es el A. De hecho, ahí está listo para aplicar el teorema de la tangente. Ya. El A cuadrado es la secante entera por su parte externa. Entonces, en lugar de A, acá es el X. El X al cuadrado es el A más B, que es la secante entera, por el A, que es su parte externa. ¿Está claro? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya. Pero nosotros no conocemos el A ni el B. ¿Qué hacer entonces a continuación, B? Tú no conoces el A ni conoces el B. Pero te han dado que en la parte inferior está el 4 y el 5. ¿Qué otro dato tienes que el CD paralelo con el AF? Mira, el A con el 4 está en este triangulito, ¿ve? Chiquito. Ahí está el A, esto acá. Y el A más B está en el triángulo grande acá, ¿ve? Y está con el 9. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que relacionar el triángulo pequeñito con ese triángulo grande que es el AEF.
solamente que ahí está demasiado pequeño, pero lo puede dibujar aparte. ¿Qué significa relacionarlo? Puede ser, en este caso en la vida van a ser congruentes, pueden ser semejantes, porque congruentes no puede ser porque el otro es pequeño y el otro es grande. Entonces, para que sean semejantes, tú tienes que encontrarle ángulos iguales. Entonces, tú usas ese dato que CD es paralelo con el AF. Entonces, ahí está ese paralelo. Ahí llámale beta. Como los dos morados son paralelas, esto de acá se llama secante. Este ángulo con esto de acá se llaman alternos internos. Entonces ahí viene beta. Ahí viene beta. Ahí va. Ahí en Q. En Q es beta. ¿Está claro hasta ahí? Pregunto. A Sí, ver. Esto ya pasamos. Ahora voy a preguntar. Y si me dicen, y le voy a preguntar por qué. ¿Qué le pongo aquí? ¿Beta? A ver, ayuda de memoria sería así, ve. Miran esta figura, ve. Tiene 4 lados. Los lados vienen a ser cuerdas en la circunferencia. Se llama cuadrilátero inscrito. ¿Te acuerdan el inscriptible? Cuando tú lo puedes escribir, pero aquí ya está inscrito. Un ángulo interior es igual al opuesto, pero exterior. Entonces ahí es beta. Ese por ser inscrito o inscriptible, ahí es beta. ¿Se entiende eso? sí, profesor. Es beta. Por lo tanto, el triángulo pequeño tiene beta en Q. Y el triángulo AEF tiene beta. Pero en A es común para los dos. Acá es común para los dos. En el pequeño tiene punto y beta. En el grande también tiene punto y tiene beta. Ya son semejantes. Entonces lo sacamos aparte. ¿Ve? Ahí le ponemos alfa. No se nota porque es bien pequeño, ¿no? El alfa. Sacamos aparte. Ahí va. El pequeñito ahí te ve. APQ. En A alfa, en Q beta. APA y el AQ4. El grande, desde A hasta E y el F. En A alfa, en E beta. En AE, A más B. Y en el AF, 9, ¿no? Son semejantes, porque tienen dos ángulos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí tú le llamas tita, obviamente esto también es tita. Porque si coinciden dos, tienen que coincidir los tres ya para que sume 180, porque son semejantes simplemente, ¿no? Entonces esos triángulos son semejantes. Entonces sus lados van a ser proporcionales. Si yo le pongo A en el numerador del pequeño, su homólogo, el que se opone a beta, es el 9B. Estos son homólogos. Acá viene el 9. En el pequeño le pongo 4
El 4 que se opone a tita, el que se opone a tita es el A más B. Acá viene el A más B. Entonces 9, ¿ya? Parece A, ¿no? Entonces el A por el A más B es 4 por 9. Y eso es 36. Y justo buscábamos esto. De 1 y 2, x cuadrada es 36 y el x vale 6. Finalmente, no sé si hay alguna pregunta. Todo claro, profesor. Ya. Finalmente, ya. Ya nos, que digo, será hasta la próxima clase. Buenos Hasta días. luego, profesor. Gracias, profesor. Cuídense. Cuídese. Hasta luego.